La imagen de Dios, el verdadero fundamento de la igualdad humana. Desde el principio, la humanidad fue creada a imagen de Dios, sin distinción de raza ni estatus. Pero ¿por qué, a lo largo de la historia, las personas se han dividido por etnia y color de piel? Una de las historias más controvertidas de la Biblia, la maldición de Canaán, ha sido mal interpretada para justificar la injusticia. ¿Apoya realmente la Biblia la división racial? ¿O su mensaje ha sido distorsionado con fines personales? Desentrañar la verdad oculta en estas antiguas escrituras puede desafiar todo lo que creemos saber. Para comprender plenamente la visión bíblica sobre la raza y la etnicidad, debemos comenzar con Génesis 1, donde Dios creó a la humanidad a su imagen. La Biblia no introduce una raza superior ni privilegiada. En su lugar, el primer ser humano es llamado Adán, una palabra hebrea que significa humanidad. Adán y Eva no son identificados como hebreos, egipcios, ni miembros de ninguna etnia específica. No son ni blancos ni negros, sino simplemente los ancestros de toda la humanidad. En Génesis 1:26 Dios declara: hagamos al hombre, Adán, a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Esta proclamación divina se cumple en Génesis 1:27 que dice: y creó Dios al hombre, Adán, a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Este pasaje es fundamental para comprender la identidad humana. ¿Qué significa ser creado a imagen de Dios? Los estudiosos de la Biblia identifican tres aspectos clave sobre el significado de ser creados a imagen de Dios: capacidades mentales y espirituales. A diferencia de los animales, los seres humanos poseen razón, conciencia moral y capacidad espiritual. Representación divina. La humanidad recibió autoridad sobre la creación, actuando como administradora de la tierra. Relación con Dios. Las personas fueron creadas para conocer, amar y servir a Dios, lo que las hace únicas en la creación. Aunque el pecado entró en el mundo a través de Génesis 3, la imagen de Dios en el ser humano no fue destruida. La humanidad sigue siendo distinta de los animales y conserva su valor intrínseco. Esta verdad es clave en cualquier debate sobre la raza. Ningún grupo étnico es superior a otro, pues todos comparten la misma imagen divina. La Biblia condena la superioridad racial. La Biblia se opone firmemente a cualquier idea de superioridad racial. Proverbios 14:31 declara: el que oprime al pobre afrenta a su hacedor, mientras que Proverbios 17:5 dice: el que escarnece al pobre afrenta a su hacedor. Estos versículos establecen un principio claro. Maltratar a otros, ya sea por opresión, racismo o burla, es una ofensa directa contra Dios. El Nuevo Testamento refuerza este mensaje. El apóstol Pablo escribe en Gálatas 3:28: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Este versículo derriba todas las barreras étnicas y sociales, afirmando que en Cristo ningún grupo tiene mayor valor que otro. De manera similar, Colosenses 3:11 proclama: aquí no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Estos pasajes resaltan que la fe en Cristo trasciende la raza, la nacionalidad y la cultura. La maldición de Canaán, una interpretación equivocada. Uno de los ejemplos más trágicos de la tergiversación de la Biblia para justificar el racismo es la maldición de Canaán en Génesis 9:18-27. En esta historia, Noé maldice a su nieto Canaán, declarando que sería siervo de sus hermanos. A lo largo de la historia, algunos han afirmado erróneamente que esta maldición se extendió a todos los descendientes de Cam, vinculándolos con los pueblos africanos. Esta interpretación fue utilizada para justificar la esclavitud de los africanos, especialmente durante la trata transatlántica de esclavos. Sin embargo, un análisis cuidadoso de la Biblia demuestra que esta idea es completamente falsa por varias razones. La maldición fue sobre Canaán, no sobre Cam. Noé nunca maldijo a Cam ni a todos sus descendientes. Los descendientes de Canaán vivieron en el cercano oriente, no en África. La maldición se cumplió cuando los israelitas conquistaron Canaán, sin implicaciones raciales. La Biblia nunca vincula la maldición con el color de piel.
No hay ninguna mención de características físicas en el texto. Este error ha causado un inmenso sufrimiento y debe ser rechazado. La Biblia no apoya la opresión racial, la condena. Jesús y la superación de las barreras étnicas. El ministerio de Jesús desafió constantemente las divisiones étnicas. Un ejemplo impactante es su encuentro con la mujer samaritana en Juan 4. En su tiempo, los judíos despreciaban a los samaritanos, pero Jesús rompió esa barrera cultural, hablándole y ofreciéndole la salvación. De manera similar, en Lucas 10, 25, 37, Jesús cuenta la parábola del buen samaritano. En esta historia, el héroe no es un judío, sino un samaritano, desafiando los prejuicios de su audiencia. Esta enseñanza demuestra que el amor y la compasión deben trascender las divisiones raciales y culturales. Si Jesús mismo rechazó la superioridad racial, sus seguidores deben hacer lo mismo. La visión final de la unidad en Cristo. En el Apocalipsis 7, 9, 10, el apóstol Juan ve una visión del cielo donde se reúnen una gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero. Esta visión nos muestra que en la eternidad todas las naciones adorarán juntas a Dios, sin distinción de raza o cultura. Conclusión, un llamado a la unidad y la igualdad. La enseñanza bíblica es clara. No hay razas superiores, solo una humanidad creada a imagen de Dios. Como seguidores de Cristo, debemos rechazar el orgullo racial, abrazar la unidad y ver a los demás como Dios nos ve, iguales en valor, dignidad y propósito. La verdadera identidad del creyente no está en su etnia, sino en su relación con Cristo. En Cristo somos uno. Pablo y la unidad en Cristo. Pablo amplía esta enseñanza en Colosenses 3:11, declarando: Aquí no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Estos versículos enseñan que en Cristo las divisiones étnicas ya no determinan el valor de las personas. Esto no significa que las identidades culturales desaparezcan, sino que no establecen superioridad o inferioridad. El llamado a rechazar la superioridad racial. La verdad bíblica es clara. El racismo no tiene lugar en el reino de Dios. La idea de que una raza es superior a otra es una invención humana, no un diseño divino. Si todas las personas han sido creadas a imagen de Dios, Génesis 1:27, y si Cristo murió por todos, Juan 3:16, entonces el racismo contradice el plan de Dios. La iglesia debe reflejar la visión divina. Un pueblo unido, compuesto por todas las naciones, tribus y lenguas. Apocalipsis 7:9. Como seguidores de Cristo, debemos oponernos al orgullo racial, rechazar las falsas interpretaciones de las Escrituras y reconocer que la verdadera identidad se encuentra en Cristo, no en la raza, la nacionalidad o la cultura. La maldición de Canaán. Interpretación errónea y la verdad. Tras el relato, desde el principio, la humanidad fue creada a imagen de Dios, sin distinción de raza o estatus. Pero, ¿por qué a lo largo de la historia las personas han sido divididas por etnia y color de piel? Una de las historias más controvertidas de la Biblia, la maldición de Canaán, ha sido malinterpretada para justificar la injusticia. ¿Apoya realmente la Biblia la división racial o se ha tergiversado su mensaje con intereses personales? Descubrir la verdad oculta en estas antiguas escrituras puede desafiar todo lo que creemos saber. La Biblia enseña claramente que todas las personas son creadas a imagen de Dios y son iguales ante Él. Cualquier forma de superioridad racial contradice esta verdad fundamental. Sin embargo, a lo largo de la historia, algunos pasajes bíblicos han sido mal utilizados para justificar el racismo y la opresión. Una de las interpretaciones más dañinas es la llamada maldición de Cam, que se usó para justificar la esclavitud y la discriminación racial. Pero ¿es esta interpretación bíblicamente correcta? La respuesta es no. Siervo de siervos será para sus hermanos. Génesis 9:25. Este pasaje ha sido ampliamente malinterpretado a lo largo de la historia. Algunos han afirmado que esta maldición se aplicaba a todos los descendientes de Cam, en particular a los pueblos africanos, y la han utilizado como justificación bíblica para la esclavitud. Sin embargo,
Un análisis cuidadoso del texto demuestra que esta interpretación carece de fundamento. Errores claves en la interpretación de la maldición de Cam. La maldición fue sobre Canaán, no sobre Cam. Noé específicamente maldijo a Canaán, uno de los 4 hijos de Cam, no a Cam mismo. Si la maldición se aplicara a todos los descendientes de Cam, incluiría a Cush, Egipto y Fut, ninguno de los cuales fue históricamente esclavizado. Los cananeos vivieron en el cercano oriente, no en África. Los descendientes de Canaán se establecieron en la tierra que más tarde se conocería como Israel y Palestina, no en África. Los cananeos fueron conquistados por los israelitas, cumpliendo la profecía de Noé, pero esto no tuvo implicaciones raciales. La Biblia nunca asocia la maldición con el color de piel. En ningún lugar de Génesis se dice que los descendientes de Canaán fueron marcados con un cambio en el tono de piel. La idea de que la maldición implicaba piel oscura es una adición posterior y carece de respaldo bíblico. Esta falsa interpretación se popularizó durante la trata transatlántica de esclavos, cuando algunos teólogos manipularon la Biblia para justificar la esclavitud. Pero la propia Biblia no respalda esta afirmación. ¿Quiénes fueron los descendientes de Cam? Génesis 10, conocido como la Tabla de las Naciones, menciona los 4 hijos de Cam: Cush, región al sur de Egipto, actual Sudán y Etiopía; Mizraim, nombre hebreo de Egipto; Fut, posiblemente en el norte de África, como Libia; Canaán, cuyos descendientes poblaron la tierra de Canaán, actual Israel y Palestina. Lejos de ser esclavizados, Cush, Mizraim y Fut estuvieron asociados con civilizaciones poderosas. Etiopía en la Biblia. Una tierra de honor, no de maldición. Lejos de estar maldita, Etiopía, Cush, es mencionada con honor en la Biblia. Isaías 18:1-2 describe Etiopía como una nación fuerte e influyente. Jeremías 13:23 menciona a los etíopes, reconociendo su identidad distintiva. Números 12:1 relata que Moisés se casó con una mujer cusita, y Dios defendió esta unión. Hechos 8:27-39 narra cómo un eunuco etíope se convirtió en uno de los primeros cristianos no judíos. Estos pasajes demuestran que las naciones africanas fueron respetadas en los tiempos bíblicos, no maldecidas ni condenadas. Conclusión: volver a la verdad bíblica. A pesar de la evidencia bíblica, la falsa creencia de que los descendientes de Cam fueron malditos y destinados a la esclavitud persistió durante siglos. En el siglo XIX, esta interpretación errónea se utilizó para defender la esclavitud y la segregación racial. Sin embargo, los estudiosos bíblicos modernos rechazan categóricamente esta idea. Es esencial denunciar esta falsedad y volver al mensaje auténtico de la Biblia. Todas las personas son creadas a imagen de Dios y son iguales ante Él. La maldición de Canaán nunca se trató de raza o color de piel. Fue una profecía sobre la relación histórica entre los israelitas y los cananeos, no una justificación divina para la esclavitud. Como creyentes, debemos rechazar las narrativas falsas que han causado tanto daño y abrazar la verdad bíblica de la igualdad humana. La Biblia nos llama a la justicia, la unidad y el amor, recordándonos que en Cristo todos somos uno. Gálatas 3:28. La presencia bíblica de Etiopía, Cush. Etiopía, también llamada Cush, fue una de las regiones más poderosas e influyentes del mundo antiguo. La Biblia se refiere repetidamente a esta tierra y a su pueblo en términos positivos y honorables. Isaías 18:1-2 describe a Etiopía como una tierra de poder e influencia, cuyo pueblo era respetado y temido. Jeremías 13:23 menciona a los etíopes como un pueblo distintivo, demostrando su identidad bien reconocida en tiempos bíblicos. Salmo 68:31 profetiza: Etiopía pronto extenderá sus manos a Dios, lo que indica su importancia espiritual. Estos versículos resaltan la relevancia de Etiopía en la historia bíblica. Lejos de ser una nación maldita, Etiopía fue un pueblo de fortaleza, sabiduría y propósito divino. Moisés y su esposa etíope. Un ejemplo notable de la presencia de Etiopía en la Biblia se encuentra en Números 12:1, donde Moisés se casa con una mujer cusita, etíope. Este matrimonio interracial causó tensión en su familia, ya que María y Aarón se opusieron a la unión.
¿Cuál fue la respuesta de Dios? Dios no reprendió a Moisés, en cambio castigó a María, afligiéndola con lepra por su oposición. El eunuco etíope, África en el cristianismo primitivo. El Nuevo Testamento también destaca la temprana inclusión de Etiopía en el cristianismo. En Hechos 8:27-39, Felipe encuentra a un eunuco etíope, un alto funcionario de la corte de Candace, reina de Etiopía. Este etíope estaba leyendo el libro de Isaías, pero no comprendía su significado. Felipe le explicó el pasaje, lo que llevó al eunuco a aceptar a Jesús como el Mesías. Movido por la fe, pidió ser bautizado de inmediato. Este episodio es significativo por varias razones. El eunuco etíope fue uno de los primeros conversos no judíos al cristianismo. Etiopía recibió el Evangelio en una etapa temprana, destacando su importancia espiritual. Su bautismo simboliza el lugar de África en el reino de Dios, mucho antes de que el cristianismo se expandiera por Europa. La historia del eunuco etíope desmiente la idea de que África fuera espiritualmente inferior. Por el contrario, Etiopía fue una de las primeras naciones en abrazar a Cristo, cumpliendo profecías bíblicas sobre África, volviéndose a Dios. Etiopía en la profecía, una nación honrada por Dios. La Biblia no solo reconoce la fortaleza y fe de Etiopía, sino que también la incluye en visiones proféticas del reino de Dios. Salmo 68:31 proclama: Etiopía pronto extenderá sus manos a Dios. Este versículo anticipa la devoción de Etiopía al Señor. Sofonías 3:10 declara: Desde más allá de los ríos de Etiopía, mis adoradores, la hija de mi pueblo disperso, me traerán ofrendas. Estas profecías indican que Etiopía siempre estuvo incluida en el plan de Dios, nunca excluida ni maldita, refutando la falsa narrativa de una África maldita. A pesar de la clara evidencia bíblica sobre el honor de Etiopía, la falsa afirmación de que los descendientes de Cam fueron malditos persistió durante siglos. Durante la trata transatlántica de esclavos, algunos teólogos promovieron este mito para justificar la esclavización de los africanos. Esta manipulación de las escrituras causó un daño inmenso, pero los estudiosos bíblicos modernos rechazan abrumadoramente esta idea. La Biblia nunca apoya la opresión racial. Más bien, celebra la diversidad de la creación de Dios. Conclusión: reconociendo el lugar de Etiopía en el reino de Dios, la enseñanza de que África fue maldita no tiene base bíblica. Etiopía, una de las naciones africanas más mencionadas en la Biblia, fue honrada, respetada e incluida en el plan de salvación de Dios. Etiopía era conocida por su poder e influencia. La esposa etíope de Moisés fue aceptada por Dios. El eunuco etíope fue uno de los primeros conversos cristianos. Las profecías anunciaban la devoción de Etiopía a Dios. Esta verdad es esencial. Dios valora a todas las naciones, y ninguna raza o grupo étnico es superior a otro. La tergiversación de las escrituras para justificar la división racial es una distorsión de la palabra de Dios. Como seguidores de Cristo, debemos rechazar las falsas narrativas, abrazar la verdad bíblica y reconocer que todas las personas, sin importar su raza, son iguales ante los ojos de Dios. Moisés y su esposa etíope. Una reprensión bíblica al prejuicio racial. Desde el principio, la humanidad fue creada a imagen de Dios, sin distinción de raza o estatus. Pero, ¿por qué a lo largo de la historia las personas han sido divididas por etnia y color de piel? Una de las historias más controvertidas de la Biblia, la maldición de Canaán, ha sido malinterpretada para justificar la injusticia. La falsa interpretación de la maldición de Canaán fue utilizada para justificar la opresión racial, pero, como hemos visto, la Biblia presenta una realidad diferente. Etiopía, lejos de ser maldita, fue una nación honrada en la historia bíblica, y su pueblo desempeñó un papel significativo en el plan de Dios. Un ejemplo clave de esto es el matrimonio de Moisés con una mujer etíope, un relato que desafía directamente el prejuicio racial y afirma la aceptación de Dios hacia todas las personas. El matrimonio de Moisés con una mujer cusita, Números 12, 1-16. Números 12:1 relata un evento donde los propios hermanos de Moisés, María y Aarón, se opusieron a su matrimonio con una mujer cusita, etíope. Su queja sugiere que consideraban su etnia un problema.
El pasaje dice, María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado por esposa, pues él había tomado una mujer cusita. Números 12:1. El texto no explica el motivo de su oposición, pero dado que los cusitas etíopes eran conocidos por su piel oscura, Jeremías 13:23, el prejuicio racial pudo haber sido un factor. Si la objeción hubiese sido religiosa, el texto lo habría aclarado, como ocurre en otros casos donde los israelitas se casaron con mujeres paganas. La respuesta de Dios, un rechazo claro al prejuicio. En lugar de reprender a Moisés, Dios lo defendió y castigó a María. Dios llamó a Moisés su siervo fiel y directamente aprobó su liderazgo y decisiones personales. El castigo de Dios fue severo. Afligió a María con lepra, volviendo su piel blanca como la nieve. Números 12:10. Este detalle contrasta directamente con la piel oscura de la esposa de Moisés, dejando claro que Dios desaprobaba la actitud de María. Este relato nos recuerda que el prejuicio racial no tiene lugar en el reino de Dios. Si Dios no condenó el matrimonio de Moisés con una mujer etíope, ¿quiénes somos nosotros para juzgar a otros por su origen étnico? La enseñanza es clara. En Cristo todos somos uno. Gálatas 3:28. El mandato de Dios sobre la fidelidad espiritual. Esdras 9:1-2 reafirma este mandato cuando Israel cayó en la idolatría a través de matrimonios mixtos con naciones paganas. El matrimonio de Moisés con una mujer cusita nunca fue condenado porque ella no era una enemiga pagana, sino simplemente de un grupo étnico diferente. Esto demuestra que la Biblia no apoya la segregación racial, sino que llama a la fidelidad a Dios. Dios valora el carácter, no la raza. Moisés, uno de los líderes más importantes de la historia bíblica, estaba casado con una mujer etíope. Este hecho por sí solo destruye la idea de que Dios favorece a una raza sobre otra. Si la raza fuera un problema a los ojos de Dios, Él no habría defendido a Moisés con tanta firmeza. En cambio, esta historia resalta un principio bíblico clave. Dios valora la fe y el carácter de una persona, no su raza ni su nacionalidad. El énfasis de la Biblia siempre ha estado en la fidelidad espiritual, no en la división racial. Conclusión. Un llamado a rechazar la superioridad racial. Como hemos visto, Dios confrontó directamente el prejuicio racial en la época de Moisés, dejando claro que su prioridad es la fe, no la etnia. Si Dios defendió a Moisés y a su esposa etíope, ¿quiénes somos nosotros para juzgar a los demás por su raza? El mensaje de la Biblia es claro. Todas las personas, sin importar su color de piel o nacionalidad, tienen el mismo valor ante Dios. Como seguidores de Cristo, debemos rechazar las falsas interpretaciones de la Escritura, abrazar la verdad bíblica y reconocer que nuestra identidad en Cristo es mucho más grande que cualquier división terrenal. Unidad en Cristo. La visión final de la Biblia. Para todas las naciones. Desde el principio, la humanidad fue creada a imagen de Dios, sin distinción de raza ni estatus. Pero, ¿por qué a lo largo de la historia las personas han sido divididas por etnia y color de piel? Una de las historias más controvertidas de la Biblia, la maldición de Canaán, ha sido malinterpretada para justificar la injusticia. ¿Apoya realmente la Biblia la división racial o su mensaje ha sido distorsionado con fines personales? La Biblia es clara. Ninguna raza es superior a otra. Todas las personas son creadas a imagen de Dios. Como se vio en el matrimonio de Moisés con una mujer cusita, Dios reprendió directamente a quienes se opusieron a la unidad interracial, demostrando que la fidelidad a Él es más importante que la etnicidad. Pero ¿cómo se extiende esta visión de unidad más allá de Israel y hacia la salvación de toda la humanidad? Las enseñanzas de Pablo sobre la unidad en Cristo. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo amplía el tema de la unidad entre todas las naciones. En Gálatas 3:28 escribe, «Ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús». Este versículo es una de las declaraciones más radicales de la Escritura. Pablo no dice que las diferencias étnicas o sociales desaparezcan, sino que ya no definen el valor o lugar de una persona en el reino de Dios. Pablo continúa este tema en Colosenses 3:11, afirmando, «Aquí no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión,
bárbaro ni escita, esclavo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Este pasaje muestra que en Cristo todas las barreras raciales y culturales han sido eliminadas. La visión de Dios para una iglesia multiétnica. Una de las imágenes más poderosas de unidad en la Biblia se encuentra en Apocalipsis 7, 9, 10. El apóstol Juan describe una visión del cielo, donde ve una gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero. Esta visión final del cielo revela el plan supremo de Dios para la humanidad, un reino donde personas de todas las etnias adorarán juntas en perfecta unidad. Este pasaje refuerza varias verdades clave. La diversidad es parte del plan eterno de Dios. La presencia de todas las naciones en el cielo muestra que las diferencias étnicas no se eliminan, sino que se celebran. Ningún grupo está excluido de la salvación. Todas las naciones, tribus y lenguas están representadas, lo que demuestra que el Evangelio es para todos. La adoración une más allá de las divisiones raciales y culturales. En el cielo, el pueblo de Dios está unido, igual ante su trono. El rol de la iglesia en reflejar la visión de Dios. Si el cielo es un lugar de unidad, entonces la iglesia en la tierra debe reflejar esa unidad ahora. El racismo, los prejuicios y las divisiones dentro de la iglesia contradicen el diseño de Dios. Pablo recuerda esto a los creyentes en Efesios 2, 14, 16, donde explica que Jesús ha derribado en su carne el muro de enemistad, haciendo la paz y reconciliando a ambos grupos con Dios en un solo cuerpo. El sacrificio de Cristo no solo perdona pecados, destruye las barreras que dividen a las personas. La iglesia primitiva fue revolucionaria porque unió a judíos y gentiles, rompiendo divisiones históricas, viviendo la unidad bíblica. Hoy la Biblia llama a los creyentes a buscar activamente la unidad y rechazar el prejuicio racial. Esto significa reconocer que todas las personas son creadas a imagen de Dios. Génesis 1, 27. Rechazar las interpretaciones falsas de la Escritura que promueven la superioridad racial. Aceptar la diversidad del reino de Dios como reflejo de su diseño. Desafiar el racismo y la división dentro de la iglesia. Conclusión. Un llamado a abrazar la visión de Dios. Como hemos visto, el plan de Dios para la humanidad es de unidad, no de división. Desde Génesis hasta Apocalipsis, la Biblia afirma que todas las personas son iguales ante Dios. El matrimonio de Moisés con una mujer cusita demostró que Dios rechaza la discriminación racial. Las enseñanzas de Pablo refuerzan que la fe en Cristo, no la raza ni la nacionalidad, define el valor de una persona. Y Apocalipsis nos da una visión del cielo, donde todas las naciones adoran juntas como un solo pueblo de Dios. Esta es la verdad bíblica. En Cristo somos uno.